Chao, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este día quiero hacer un trasplante de mis suculentas. En este video quiero que me acompañen a hacer un trasplante de algunas de mis suculentas. Tengo pocas, pero algunas las estoy reproduciendo y quiero mostrarte algunos de los errores que cometemos con las suculentas. El primero de los errores es la ubicación. Cuando adquirimos una planta, generalmente en los viveros siempre lo tienen en cierta ubicación. Hay plantas que son de sol y de sombra o semisombra. Entonces, antes de adquirirla, debemos de preguntar o de ver el lugar donde están ubicadas para darle un lugar similar dentro de casa. Ese es uno de los errores que cometemos. Cuando hay mucho sol, lo que hacemos es traerla directamente al sol y eso está bien, pero cuando están en un sitio con mucho sol y lo podemos tener en un apartamento donde solo da la iluminación o pocas horas de sol, entonces vamos viendo que va cambiando de color, que se va alargando su tallo, no va teniendo hojas más tupidas o más llenitas, y esto es debido a la falta de sol. Sí podemos tenerla o acostumbrarla al sol o a la sombra, pero esto es paulatinamente, no es de golpe, porque si ella está acostumbrada a mucho sol y la tenemos en un sitio con poco sol, lo que hace es cambiar de tonalidad. He estado en un sitio con poco sol y la ponemos de golpe a un sitio con mucho sol, lo que hace es quemarse porque ella no tiene esa resistencia o ella no está acostumbrada al sol. Entonces lo que hace es no tiene esa capa protectora como para protegerse del sol y se quema, y ese es un daño irreversible a la planta que ya no tiene solución. La ubicación donde la vamos a tener, porque hay suculentas que son de sol, sombra o semisombra. Entonces debemos de conocer cuál es la necesidad de la suculenta antes de adquirirla. 2. El tipo de sustrato. Generalmente las suculentas las tratamos como cualquier planta ornamental y esto no es así. Es una planta que requiere de un sustrato suelto, orgánico y muy mineral, porque el orgánico retiene demasiada humedad. Entonces necesitamos algo mineral, como por ejemplo perlita, vermiculita, piedra pómez, para que aparte de retener la humedad, da oxígeno a todas las raíces. Entonces el tipo de sustrato es muy importante. Yo adquirí este que es para cactus y suculenta, es muy orgánico, tiene tierra negra, cascajo blanco molido, cascajo rojo, arena y carbón. El cascajo blanco, el cascajo rojo y la arena es algo mineral que nos ayuda mucho al drenaje. También el carbón es algo mineral que nos ayuda también a combatir cualquier tipo de bacterias, hongos o plagas en el sustrato. Entonces por eso se utiliza también. Queda un sustrato muy suelto, muy orgánico y le ayuda también a las suculentas al drenaje. Uno de los errores es no tener el sustrato adecuado para las plantas y tratarlo como una planta ornamental. Este es uno de los más grandes errores que cometemos, porque necesita un sustrato especial para ella. Queda una tierra muy suelta y eso les beneficia a no retener mucha la humedad. Cuando son plantas de sol nos beneficia mucho porque no proliferan en ella ningún tipo de bacterias, hongos o plagas. Son muy pocas porque el sol las elimina casi por completo. Y también lo que nos ayuda el sol es a cambiarlas de tonalidad. Entre más sol y menos riego, la planta se estresa más y cambia de color. Este cambio de tonalidades es un estrés que ellas tienen y eso es muy valorado entre los coleccionistas, el tipo de color que tienen o que adquieren. Por eso a veces las vemos en los viveros y decimos: ese color me gusta, y cuando está dentro de casa no entendemos qué es lo que pasa, pero realmente es ese color que le da el sol. Entonces necesita mucho sol
para poder tenerlas para poder mantenerlas con ese color. Lo que también me gusta de estas macetas es eso, que tienen agujero de drenaje. Esto nos facilita a que no haya retención de riego. Aunque también tengo esta que no tiene agujero de drenaje, pero se ha desarrollado súper bien. Ahora le voy a hacer un cambio de maceta. Tengo esta que es la que tengo en mi video de cómo me ha ido con el aceite de neem. Fue uno de mis grandes errores ponerle aceite de neem. Le quité la pruina que ellas tienen. Este es un mecanismo de defensa para los rayos solares fuertes. Y lo que me le sucedió fue que se deshidrató. Entonces la estoy recuperando, pero por eso lo que ha hecho es que se ha etiolado. Entonces ha dejado muchos espacios en su tallo y sus hojas se están abriendo mucho. Entonces lo que voy a hacer es una decapitación y una reproducción por hoja. Tengo una tijera previamente esterilizada con alcohol. Yo le puse alcohol gel. Esto es para evitar pasar cualquier tipo de plaga con ellas, y voy a hacer la decapitación desde el tallo. Se deformó completamente. Esto fue debido al aceite de neem, que perdió la protección y aún la estoy recuperando. Está muy deshidratada, pero se está recuperando lentamente. Entonces el tallo va a quedar acá y de aquí van a nacer unos nuevos brotes. También a ella, creo que es una Pachupitu, también vamos a hacerle un corte a la madre, porque ya sus hijos ya se han desarrollado muy bien. Lo que hacemos con esto es dejarlas por 3 días. En el corte le vamos a poner azufre, que es un cicatrizante orgánico. No contiene ningún tipo de químico. Lo vamos a dejar así de 2 a 3 días. Y luego lo vamos a colocar directamente a un sustrato que no esté húmedo, sino un sustrato seco. Y ese día vamos a comenzar los riegos. También con ella quiero hacer una reproducción por hoja. La reproducción por hoja es un corte limpio. Ya tengo acá esas que se le han caído y están teniendo nuevos brotes. Así que vamos a reproducir de una muchas. Indicios de nuevos brotes. Y esa tiene mucho más tiempo. Ya se puede ver las raíces que están buscando el sustrato. Se va desarrollando acá una nueva planta. Esta tiene mucho más tiempo. Y también debemos de tener mucho cuidado con los riegos. Esta se me pudrió por exceso de riego, exceso de humedad. Yo los riegos se los estoy haciendo con atomizador para no encharcarlos ni pasarme de riego. Esa se pudrió completamente. Tengo también este que es un calanchoe. A mí me encanta cómo se ve en esta maceta, pero me está mostrando con sus raíces aéreas que ya necesita sustrato. Las raíces aéreas son indicio que ellos están buscando sustrato para poder desarrollarse mejor. Entonces le vamos a hacer un cambio de maceta. Vamos a revisarle el sustrato.
También uno de los secretos antes de hacer un trasplante es no regarlas para que nos sea mucho más fácil el hacerlo. Este salió súper bien porque no lo regué. Yo hago los riegos luego que la he trasplantado. Aquí ya. La vamos a cortar. Son las raíces aéreas. Y los vamos a colocar directamente al sustrato. A sus hijos de este Pachupitrum los vamos a dejar ahí con la mamá para que terminen de desarrollarse, y a ella le vamos a agregar también azufre como cicatrizante. También ayuda a prevenir plagas. Este es uno de los más difíciles porque prolifera demasiado, se desprenden fácilmente. Entonces lo que voy a hacer va a ser también cortarlas. Tuvo una floración. Fácilmente desprende todas las hojitas. Solamente con el tacto. Hay muchas plantas que luego que florecen mueren. Estas se les llama plantas monocárpicas, pero generalmente las plantas monocárpicas, para conocerlas, cuáles son las que luego de su floración mueren, a ellas lo que les sucede luego de la floración es que se deforman, porque su vara floral va desde los lados, pero la que florece directamente desde el centro, esas son las monocárpicas. Entonces lo que hace es morir luego de su floración. Entonces muchos lo que hacen es quitarle las varas florales. El número 3, que es el factor más importante de los grandes errores que cometemos, es el riego. Cuando estamos haciendo una reproducción como esta por hoja, yo lo que hago es regarla poco. Para controlar el riego se los estoy haciendo con atomizador, para no pasarme de riego, para no podrirla y no tener exceso de humedad. Pero aún así me pasó este, que es uno que se pudrió por exceso de riego. Estas son las que son más desarrolladas, ya tienen raíces. Y cuando ya son plantas más desarrolladas, ellas se les hace un riego para hidratarla mucho a toda la maceta. Cuando comienza a salir un poco de agua, no mucha, por los agujeros de drenaje, nos damos cuenta que ya está lo suficientemente hidratada todas sus raíces. Entonces es necesario hacer el riego a toda la maceta. Para ello también es bien importante el tipo de sustrato. También dependiendo del tipo de clima, muchas veces tenemos un clima como acá que hace sol todo el tiempo y muy húmedo. El secreto para los riegos puede ser no pasarse de riego. Por ejemplo, si en el clima de nosotros hace demasiado sol y el sustrato se seca completamente, entonces es necesario hacer 2 riegos a la semana, no más, porque no son de mucha agua.
Las suculentas mantienen entre sus hojas, su tallo y sus raíces demasiada agua. Entonces esa es una característica principal, por eso no tenemos que tenerle mucho el riego, porque si no tienden a podrirse. Cuando la textura de las hojas se sienten llenitas es porque ellas están lo suficientemente hidratadas. En cambio, cuando una hoja está muy blanda es que necesita estar hidratada. Es un tip muy importante para saber cuándo regar. También cuando estamos en un proceso como a ella de estrés, el riego debe ser poco. Yo los estoy haciendo una vez a la semana o cada 10 días para lograr ese color moradito intenso que ella tiene. Se despide de ustedes Edith Salinas, de Amantes de la Naturaleza 503, pidiéndote que le des like a este video si te gustó y compartirlo si crees que es muy interesante para no cometer esos errores con la suculenta. Chao, nos vemos pronto.